Hola a todos. No olviden dar me gusta a nuestro vídeo que contiene un mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio y suscribirse al canal. El corazón de Cian sangraba por las heridas infligidas por las traiciones. Las mentiras de Nusret y Beiza, la muerte de Yasmín, los secretos de los destinados, todos ellos lo habían llevado por el oscuro camino de la venganza. En la playa, se paró frente a la inmensidad mientras el viento le lamía la cara. Mirat, estás ciego de ira. Beiza, la asesina de mi hermana, engañó en las pruebas, nos engañó a todos. No arruines tu vida por venganza, déjala en manos de la justicia. Cian, con los ojos encendidos, dijo, ¿has sufrido más que yo? Castigaré a mi tío y a Beiza con mis propias manos. Engin dijo, entrégalo por la daga, por tu hijo que nacerá. Vas a construir una nueva casa, ¿vale la pena? Cian dijo, no puedo mirar a la cara de mi hijo sin cerrar los cuadernos viejos. Engin dijo, si no te rindes, iré a la oficina del fiscal y denunciaré a Beiza. Oren para que lo encuentren antes que yo. Cian se alejó como una tormenta. Dagger sacó a Cian Gurur del hospital y lo llevó a la tienda de Yonka. Cuando vio a Deria, su ira explotó. Hablaremos frente a todos. Cuidaste de Cian, cuidaste de mí. ¿Cuál fue el crimen de este Sabin? Deria dijo, me enteré después de casarme con Meli, pensé que el bebé era de ella. Daga dijo, estoy cansado de tus mentiras. Tú elegiste el dinero. Cemil, ¿es verdad? Tronó. Yonka, vendiste a Tuijo, Deria, Kalat. Esta tienda se abrió con dinero harem, me has hecho socio en tu pecado. Empacó sus pertenencias, cada centavo que gano es harem. Diciendo eso, salió de la tienda. Deria y Yonka se conocieron. Yonka dijo, ¿te callaste para salvar el matrimonio de Dagger? ¿Ahora soy yo el culpable? Deria, si no te gusta, vete. Tomó la bolsa de trébol y salió de la tienda. El hermano de Cemil dijo, Daga, no lo sabía, no te molestes. Dagger dijo, lo sé, pero tengo que encontrarlo antes de que Cian haga algo malo. Muqaddar llamó a Cian, diciendo con voz temblorosa, hijo mío, no hagas nada malo. Déjame detener su castigo, no te cubras las manos de sangre. Cian dijo, ¿les estás dando una última oportunidad de escapar? Has puesto un asesino en mi pecho, nunca te perdonaré. Llamó a Dagger, con la voz quebrada, te he lastimado mucho, Ancher, perdóname. Bendito seas, nuestro hijo te ha sido confiado. Daga, ¿dónde estás? Voy a ir a ti, no estés loco. Cian dijo, los encontré, tomé mi decisión. Daga dijo, superaremos todo juntos, no me dejes sin ti. Cuídate a ti y a nuestro hijo. Cian colgó el teléfono, diciendo. Dagger derramó lágrimas al mirar sus fotos. Te he recuperado, no quiero perderte de nuevo. Metin movía los hilos como un titiritero en las sombras de la mansión. En la cama con Sinem, estás frío como un cadáver, le dijo. Sinem dijo, esta habitación es mi infierno, estoy siendo castigada por pecados que no cometí. Metin le dijo a Muqaddar, Cian persigue a Beiza y Nusret, sarcásticamente. No es tu turno, pero él les cortará la cuenta. Muqaddar dijo, Beiza, ¿mató a Yasmín? No lo sabía. Metin dijo, ¿por qué no te creo? Diciendo eso, salió de la habitación. El destinado dijo, Dios, ¿qué he hecho? Exclamó, teniendo un ataque de nervios. Metin filtró la ubicación de Beiza y Nusret a Cian, tiró las fotos. En su reunión, dijo, vas a tener un hijo pronto, yo me encargaré de esto. Cian dijo, este es mi problema, no involucro a nadie. Metin dijo, mételo en la cabeza, no escucharás lo que digo. ¿Quieres que cuide de la daga y de tu hijo? Cian dijo, cuida mis reliquias.
Metin se rió a escondidas cuando Cian se fue. No pensé que me libraría de ti tan fácilmente. Pateaste tu propia silla, hermano. Dagger llamó a Metin. Encuentra a Cian, deténlo. El texto decía, no te preocupes, lo encontraré, pero agregó adentro, Gran Estambul, encuentra un Dick. Cian llegó a una calle suburbana donde Beiza y Nusret se escondían. Nusret dijo, ¿de dónde lo llevaste? Beiza, llevas la bolsa. Beiza dijo, mis pies están arruinados si hubiéramos venido en taxi. Nusret dijo, la matrícula es atrapada por turbas. Niña, estamos huyendo. Cian salió de las sombras. Has llegado al final del camino. Sacó su arma, con una tormenta en los ojos. Beiza dijo, te lo ruego, no seas ridículo, piensa en tu hijo que nacerá. Nusret sacó su arma y quiso dispararle a Cian, mientras Cian apretaba el gatillo. Nusret se desplomó al suelo. Beiza dijo, papá. Gritó y agarró el arma, le disparó a Cian en el hombro. Cian también disparó a Beiza. El mensaje llegó mientras los dos estaban tirados en el suelo. Cian dijo, llama a la policía, me estoy rindiendo. Dick. Asegurémonos primero, decía el texto, verificando si estaban muertos. Apuntó con el arma a Cian y dijo, eras la favorita de mi madre. Pensaste que estaba muerto y te sentaste en mi sofá, no miraste la morgue. Morirás con tu esposa indefensa y tu hijo huérfano. Cian dijo, hermano, ¿qué estás haciendo? El texto disparó, pero fue un sueño. Cian dijo, no vale la pena meter la mano en la sangre por ti. Es más agradable ver tu impotencia en prisión. La daga encontró su lugar en la foto que tomó Cian. El texto, ¿de dónde vienes? Él gruñó. Cian dijo, ¿cómo encontraste este lugar? Daga dijo, te encontraré donde quiera que estés, Cian. O vienes conmigo o me quedo aquí. Metin dijo, ¿estás interesado en presenciar un asesinato? Cian dijo, ve, Ancher, este es mi negocio. Dagger dijo, no estamos tú y yo, estamos nosotros. Haz lo correcto por nuestro hijo. Cian dijo, esta es mi verdad. El amor y el miedo en los ojos de Dagger sacudieron a Cian. Dagger detuvo a Cian antes de que Beiza y Nusret llegaran. Sinem quiso llamar a la policía, bloqueó el destino. ¿Vas a revelar nuestros secretos familiares? Sinem dijo, Beiza mató a Yasmín, ¿sigue siendo un secreto? Engin fue a la oficina del fiscal. Beiza mató a mi hermana, hizo trampa en las pruebas. La policía dijo, haremos todo lo posible para que los atrapen. Cian abrazó a Dagger, con lágrimas en la mejilla. Casi arruino a nuestra familia. Con una daga en sus brazos, dijo, sabía que harías lo correcto. Cuando regresaron a la mansión, el destinado suplicó, trae a mi hijo a casa. Estamos en nuestra propia casa ahora, dijo Cian, resueltamente. Estaremos allí en un minuto, dijo Dagger, colgando el teléfono. Cian le agradeció a Dagger, me salvaste. En casa, con poca luz, dijo, me voy de Nusret y Beiza, estoy abriendo una nueva página contigo. Metin estaba furioso porque su plan se había derrumbado. Le dijo a Mukaddera, esconde a Nusret y Beiza. El fuego de venganza de Cian se puede reavivar. Destinado, ¿qué haremos? Metin dijo, destruye sus rastros, llévalos a un centro de rehabilitación. Beiza dijo, ¿me voy a quedar con gente loca? Ninka. Nusret dijo, no tenemos otra opción, hija mía. Ven conmigo, dijo el destinado, indefenso. Metin se reunió con Cian, con una falsa sinceridad. Seguiste a tu corazón, regresaste de un gran error. Cian dijo, tengo una petición tuya. Metin dijo,
Estoy detrás de ti como una montaña, lo que quieras. Pero él pasó por eso. Esto es solo el comienzo, dijo. En las cámaras frigoríficas de la mansión, el destino estaba siendo aplastado por el peso del pasado. Metin lo arrinconó, Cian, para descubrir que lo has mantenido en el hospital en el pasado. El pecado del predestinado debe ser revelado. Muqaddar dijo, Han no puede hacerme daño, pero sus ojos estaban llenos de miedo. El texto dice, si la ira de Cian se vuelve hacia Muqaddar, mi venganza estará completa. Beiza y Nusret se instalaron en el centro de rehabilitación. Este lugar es como una tumba, se quejó Beiza. Nusret dijo, cállate, estamos vivos. Cuando Metin vio que Cian se había rendido, tendió una nueva trampa. Si Cian encuentra a Nusret y Beiza nuevamente, culpará al destinado. Los fanáticos corearon, Daga, él salvó a Cian, bien hecho. Apoyan a Dagger y Cian con sus mensajes de corazón. Cian no se convirtió en un asesino, gracias a la daga. El plan de Metin era que Cian fuera a prisión. La daga rompió la trampa de Metin. Basta, Cian, mira la intención del texto. Metin planéa enfurecé à Cian usant d'eau Muqaddé. ¿Qué pasará si Cian se entera del pasado de Muqaddar? Lo que Metin ha hecho debe ser revelado.